Muy buenas tardes a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es David Silva Muñoz. Yo soy psicólogo. Me encuentro cursando y finalizando el postítulo de musicoterapia en la Universidad de Chile. Así también el máster en musicoterapia en la Universidad de La Rioja, en España. Y en esta oportunidad les traigo el trabajo de investigación que realicé para el máster en musicoterapia, donde traté de ver puntos en comunes y diálogos posibles entre sonoterapia y musicoterapia. Esta presentación va a seguir el siguiente orden: una introducción, la justificación, el marco teórico, metodología, los resultados y las conclusiones luego de la investigación realizada. Los objetivos que surgen para la investigación tienen que ver principalmente con comprender el concepto y las principales prácticas en la sonoterapia, identificar elementos comunes y la diferencia entre las prácticas descritas por los sonoterapeutas y los procedimientos de musicoterapia, y profundizar en las concepciones y prácticas en sonoterapia a través de un estudio cualitativo basado en la entrevista a especialistas en el sector. La justificación viene dada precisamente por el índice de prevalencia y por la gran cantidad de terapias, ¿cierto?, complementarias asociadas al sonido, la sonoterapia, en este momento, tema que al menos acá en Chile es prevalente. Se conoce muchísimo más sobre sonoterapia que musicoterapia, y eso ya es bien llamativo para la musicoterapia, para nuestra disciplina. Así también no existe tanta información o la suficiente información sobre las prácticas, sobre la sonoterapia, y al hablar con colegas, con compañeros de la musicoterapia, no se tiene muy claro en qué consisten las prácticas y ni tampoco la teoría, más allá de los comentarios, lo que habitualmente uno puede ver tal cual esta imagen, a una persona con un cuenco tibetano tocando. Entonces, eh, como principal justificación viene dado eso, como un principio ético también de nosotros como musicoterapeutas, de poder comprender con mayor profundidad las disciplinas u otras prácticas que trabajan con sonido o con estímulos sonoros musicales. Y una segunda justificación tiene que ver con mis intereses personales, obviamente los intereses del investigador. Yo desde hace 12 años me dedico a la sonoterapia con un enfoque más bien psicológico, y al entrar a estudiar los postítulos, el magíster en musicoterapia, fui viendo que podrían haber puentes, ¿cierto? Comunicación o diálogo entre estas dos disciplinas. Entonces, como marco teórico, los principios fundamentales de la sonoterapia podemos tener como primer fundamento el supuesto energético, que dice que el ser humano, más allá del cuerpo físico, las emociones, los pensamientos, tiene un aspecto o un cuerpo sutil energético, el cual puede ser influido o afectado por energías tales como el sonido. Se asocia mucho a los principios energéticos de Oriente y todo el tema asociado a los chakras y estos puntos de energía situados en el cuerpo, y todo lo que también podría venir desde la medicina china en relación a los meridianos y todo lo energético en el cuerpo. Existe otro principio importante que desde el cual se basa o se sustenta la sonoterapia, que tiene que ver con el principio de resonancia. Hay un estímulo sonoro, este estímulo sonoro, por resonancia simpática, va a afectar y va a influir de alguna manera en un cuerpo, en un objeto, en este caso en el cuerpo físico. Y gracias al poder de estas frecuencias, de este poder que tienen los instrumentos, de alguna manera impactarían a nivel físico, emocional y energético también en nosotros, en las personas. Los principios de la semática tienen que ver con la semática se asocia al estudio de cómo el sonido interviene o afecta en la materia, ¿cierto? Los típicos experimentos que uno puede encontrar en YouTube sobre cómo en una placa de metal se echa arenilla, y esta arenilla, en base a cierta frecuencia, empieza a generar una estructura armónica, geométricamente hablando.
Entonces, de alguna manera, ese principio también demuestra para la sonoterapia que el sonido no es solamente un efecto aleatorio, sino que tiene una lógica, tiene un sentido. Y esa lógica, ese sentido nos impacta y algo nos genera también a las personas. Y el cuarto punto tiene que ver con los principios de la intención. Jonathan Goldman habla de este principio, ¿cierto? Que es principalmente cómo a través del sonido nosotros podemos proyectar una intención, un pensamiento, muy en la lógica del supuesto energético, ¿cierto? Pero aquí es el sonido sería una onda portadora de información. Y en su libro, claro, la teoría uno puede encontrar o él lo justifica diciendo, bueno, no es lo mismo que una mamá o una madre te diga te amo a que una persona X te diga te amo. Esa palabra, ¿cierto? La intención que hay a la base de esa palabra tiene algo anímico, algo que no se puede, no es mesurable necesariamente. Sin embargo, algo tiene que ver y eso que te afecta es la intención, que es lo que propone, y en base a la sonoterapia, esa intención podría viajar o dirigirse a través del sonido para potenciar o guiar las terapias. En cuanto a aspectos donde podríamos encontrar similitudes o diferencias, ¿cierto? Pero caracterizando las dos disciplinas, la musicoterapia, ¿cierto? Principalmente, intenta desarrollar potencialidades en la persona o restaurar funciones, ¿cierto? De manera de lograr una mejor integración consigo mismo y con los demás. Esta es una cita de Jorge Saín, musicoterapeuta y sonoterapeuta argentino. Otro nivel sería que opera la musicoterapia en términos preventivos, tanto como en rehabilitación y como un tratamiento en sí mismo. Considera el proceso y el vínculo terapéutico como una función determinante, ¿cierto? En la relación, en la diada terapéutica, mediada, ¿cierto? Por la relación que existe en la música, en el sonido y en lo que se da. Ahí hay un punto muy importante para la musicoterapia y también para la musicoterapia es que es importante, fundamental, ¿cierto? Trabajar bajo un diagnóstico claro, un diagnóstico que nos permita poder ir evaluando el proceso y ver si es que es necesario ajustar, hacer ciertos cambios y que a través de este diagnóstico y la evaluación nosotros podamos ir guiando el proceso terapéutico. La sonoterapia, por su parte, el foco lo tiene puesto principalmente en la restauración del equilibrio y el balance de los sistemas energéticos, en base al principio energético y el tema de los chakras principalmente, de generar un equilibrio a través o a nivel de los chakras. La sonoterapia opera a un nivel preventivo también, de rehabilitación y tratamiento, preventivo, principalmente en la lógica de cualquier terapia complementaria, de hacer cambios de paradigma, cambio de alimentación, cambio de estilos y hábitos de vida. Rehabilitación, esto se ha visto mucho en pacientes oncológicos que asisten a terapias complementarias, ¿cierto? Para ir generando una cierta rehabilitación, tanto física como emocional, y principalmente desde el relajo, ¿cierto? Y tener sesiones de relajación con cuenco desde la sonoterapia. Y también se puede trabajar también como tratamiento, pero en menor medida. El vínculo del tratamiento está principalmente puesto en el sonido y el impacto físico que estas ondas, por el principio de resonancia, ¿cierto?, va generando en las personas. Y existe también un diagnóstico, pero principalmente asociado a los chakras, es un diagnóstico energético y a las variaciones u oscilaciones que pueda presentar el sonido en relación a ciertas partes del cuerpo. Según Brucha, en el 2007, ¿cierto?, plantea principios que no están en su origen, ¿cierto?, por parte del autor, asociados directamente a la sonoterapia. Sin embargo, tienen una fuerte caracterización de cómo se podría entender las prácticas de la sonoterapia desde terminología o desde el mundo de la musicoterapia. Entonces, principalmente aquí podríamos ver en estos aspectos la dinámica que se da, según Brucha, en cualquier función, en cualquier relación terapéutica o musicoterapéutica, existe una relación dinámica entre el paciente, entre el terapeuta y entre la música o el estímulo sonoro. Esa relación que se da entre estos tres factores
nos permite o da una explicación de poder entender esta dinámica en términos de comprender la música y el sonido como una energía universal. Esto quiere decir como un principio inherente y previo al ser humano, ¿cierto? Que tiene una lógica de ordenamiento, tiene una lógica de tal como el universo, ¿cierto? Hay una lógica de orden a la cual el ser humano, por entrar en contacto con la música o con el sonido, podría afinarse o entrar nuevamente en estos estados de resonancia universales. Y por otro lado, dentro de esta terminología de la dinámica, existe también entender la música y el sonido como una experiencia subjetiva. O sea, ¿qué es lo que te genera a ti subjetiva y personalmente la experiencia sonora? Que es distinto, puede ser distinto en términos de representación o de cómo tú vives esa experiencia. Y aquí, claro, puede existir una diferencia entre esta lógica, entender la música y el sonido como una energía universal que viene a restablecer tu equilibrio perdido, o bien esta experiencia subjetiva donde se pone en énfasis cómo tú viviste, cómo tú vives esa experiencia sonoro-musical. Las áreas de práctica tienen que ver con las prácticas curativas, similar a lo que plantea en la dinámica universal, ver de qué manera o cómo es la música, es el sonido principalmente, lo que te lleva a la sanación. En el fondo es el estímulo sonoro lo que te sana, ponerla al sonido como un fin en sí mismo. A diferencia de las prácticas, dentro del área de la práctica psicoterapéutica, en donde existe una importancia en el rol. No es la música un fin, sino que es un medio. Es la experiencia sonoro-musical lo que genera una instancia que a ti te podría ayudar junto al terapeuta a reelaborarla en la sesión, en la terapia. En cuanto a las experiencias musicales, existirían tres niveles. Un nivel premusical, donde aquí el estímulo sonoro musical no tiene una estructura tal que uno pudiese decir que es musical. No tiene un lineamiento en base a la lógica tradicional de la música, ¿cierto? Armonía, melodía, sino que puede ser, por ejemplo, escuchar la lluvia, escuchar un río, son sonidos que no tienen que ver con una lógica musical. Existe un nivel musical donde ya hay una lógica musical, una estructura, un orden, un ordenamiento, y un nivel extra musical en donde la música sería considerado de una forma secundaria y lo importante sería, por ejemplo, como una meditación guiada, donde la música va siendo una base y lo que importa en ese sentido, entre comillas, es la meditación, es la guía del terapeuta. Y por otro lado, está obviamente con lo que principalmente se asocia también la sonoterapia, desde la musicoterapia podría ser con esta experiencia o de la música receptiva, ¿cierto? Principalmente por los modelos de musicoterapia receptiva no dirigidos, donde la experiencia queda más bien libre, sin una guía necesariamente. Entonces aquí, claro, se podría considerar la sonoterapia en términos teóricos dentro de la energía universal en cuanto a una práctica curativa y desde un nivel premusical, ¿cierto? Por los estímulos sonoros, los cuencos, etcétera. La investigación se enmarcó dentro de una investigación cualitativa, tuvo un análisis descriptivo sobre entrevistas efectuadas a sonoterapeutas. En este caso fueron 9 sonoterapeutas. Lo principal o como un corte fue que tuviesen más de 10 años de experiencia para poder tener un discurso o poder ver en el análisis una experiencia que nos diera luces de lo que implica una terapia, ¿cierto? Por eso se solicitó que tuviesen más de 10 años de experiencia. Y en cuanto a las nacionalidades de los terapeutas, la mayoría fueron de nacionalidad chilena, pero hubo también de nacionalidad mexicana y 2 sonoterapeutas de Argentina. La información que se obtuvo de las 9 entrevistas fue categorizada por el programa Atlas T, que es un programa de análisis cualitativo, y aquí se fueron generando distintas categorías y subcategorías, ¿ya? Principalmente se obtuvieron 3 categorías que tienen que ver con la caracterización de la sonoterapia, en qué consiste, la definición que daban los terapeutas, los instrumentos utilizados, las prácticas, los motivos por los cuales asistían las personas, el diagnóstico y la evaluación.
Por otro lado, salió una categoría importante que tiene que ver con el rol, con los roles, el rol del terapeuta, el rol que se le daba también a la música y el sonido, y el rol que se le da al paciente en la terapia. Y una tercera categoría en cuanto a la concepción de la salud y de la salud integral, ¿cierto? Entonces ahí se dio la definición que daban los terapeutas en cuanto a la salud, la enfermedad desde la sonoterapia, los beneficios observados en las pacientes que asisten a sonoterapia y los aportes de la sonoterapia a la salud integral. Esta información se categorizó, se expuso de tal manera. Aquí yo pongo una muestra de todos los resultados que dieron. Por ejemplo, en esta tabla de las prácticas en sonoterapia, yo utilizo el entrevistado 4, yo utilizo principalmente el baño sonoro, emitiendo sonido con la voz, instrumento de percusión de viento. El entrevistado 7, no sé si existen nombres estandarizados, pero podría definirlo como cuenco frotado o percutido tanto para los tibetanos como los de cuarzo. También algunas personas ponemos dentro agua dentro de los cuencos para alterar la altura, etcétera. Entonces, aquí principalmente íbamos y se iba analizando en el discurso las prácticas, cómo se daban. Otro punto, por ejemplo, importante que hubo a modo de ejemplo, el tema de la evaluación. Aquí, por ejemplo, el entrevistado 7 decía, al igual que cualquier evaluación alópata, por medio de ficha de paciente se genera la evaluación, desarrollando en ella preguntas diagnósticas sobre la dolencia, las sensaciones, si le agradó o no el instrumento seleccionado, cómo se sintió después, etcétera, y los resultados comparados con las sesiones siguientes. De esta forma se tendrá un precedente para posteriores consultas y se ampliará la experiencia del terapeuta y se atenderá con mejores herramientas para el futuro, etcétera. Entonces, en cuanto a los resultados y las conclusiones que se pudieron derivar del análisis, se tiene como principal conclusión, en base a los resultados, que la sonoterapia existen diferencias en cómo se plantea la sonoterapia, cómo la describen incluso los propios sonoterapeutas y cómo la viven en la práctica. En la definición efectivamente se describe como una terapia asociada a entender el sonido como una energía universal desde las prácticas curativas. Sin embargo, en la práctica, cuando los sonoterapeutas describían o describen qué es lo que se hace en una terapia, tiene mucho más que ver sin dejar de lado lo primero, tiene mucho más que ver con una experiencia más psicoterapéutica y entender a la música y el sonido como un proceso y no como un fin en sí mismo. Entonces, ahí se podían ver una diferencia en cómo se plantea o se describe teóricamente la sonoterapia y cómo se practica en términos clínicos. Existe también un énfasis en el proceso más allá o de la misma manera que existe en la definición en cuanto al sonido. O sea, se entiende y se acepta que el sonido te impacta, etcétera, por los principios de resonancia. Sin embargo, hay una prevalencia a entender también la práctica terapéutica desde la sonoterapia con un énfasis muy marcado en el vínculo. O sea, las personas en el relato, ¿cierto? No llegaban en silencio y se acostaban a recibir una sesión de sonido o un baño sonoro. Siempre había un preguntar, ¿cierto? Cómo estaba, cómo se había sentido, cuál era el motivo de consulta. Luego venía la sesión de sonido y al finalizar había una consulta, cómo había estado la sesión, tratar de reelaborar la experiencia sonora. Entonces, en la práctica, efectivamente se estaba aplicando como un proceso. Y ahí justamente, en cuanto al rol del terapeuta del sonido, a diferencia de lo que o de cómo se plantea teóricamente el rol fundamental del sonido y que es el que te sana, te hace entrar en un estado de vibración de salud, el terapeuta tiene un rol muy importante, tal como en las prácticas psicoterapéuticas, em, porque ayuda de alguna manera a dar el ambiente de confianza y así también de poder ayudar a reelaborar la experiencia sonoro musical. Finalmente, aquí también las prácticas curativas teóricamente se entendía como una práctica curativa, sin embargo, en la práctica tiene una prevalencia mucho más
al menos por los entrevistados, a ser una práctica más bien psicoterapéutica. Existen diferencias y similitudes. Las similitudes evidentemente tienen que ver con los instrumentos utilizados, a los cuales desde la sonoterapia principalmente se utilizan instrumentos llamados étnicos, melódicos y rítmicos, no así armónicos, que esa es una diferencia que existe en cuanto a a la musicoterapia, donde sí o sí debe existir algún instrumento melódico, ¿cierto? Una guitarra, un piano o un ukelele. Y algo muy interesante que surge también, que en algunos casos era un punto de inflexión para entender a la sonoterapia más cercana a la musicoterapia, el tema del diagnóstico y de la evaluación. Si bien el diagnóstico se da en lógicas o en términos distintos a los paradigmas occidentales, ¿cierto? Porque viene desde una lógica oriental en términos energéticos y de los chakras, existen sistemas de diagnóstico principalmente cualitativos y en menor medida, dentro de los resultados también se encontró utilización de escalas de fichas de registro para la evaluación y para el diagnóstico, incluso tablas tipo escala Likert. Eso quizás como a modo de futuras investigaciones sería interesante ver de qué manera la formación previa a la sonoterapia influye en la práctica misma. No va a ser lo mismo un psicólogo, un médico, un profesor o un músico que ejerza la sonoterapia, porque al no tener una base de formación estandarizada, ¿cierto? Eso va a quedar principalmente en base a la profesión o al terapeuta en sí. Entonces eso sería bien interesante para analizar en futuras investigaciones. Y otra conclusión muy interesante que surge en términos de la visión de la salud y la enfermedad, es que desde la sonoterapia la visión de la salud es integral, es holística, se debe trabajar en términos holísticos en el sentido de poder tomar en cuenta cómo lo emocional afecta a lo físico, por ejemplo, cómo lo energético o está afectando a nivel emocional, mental, y esto a su vez puede estar influyendo o somatizando a nivel físico, y esta concepción la tiene la sonoterapia, entendiendo también los límites de que no se puede abordar del todo, o en los entrevistados hablaban de que comprendían los límites de cuando necesitaban en algunos casos derivar, porque sabían que eran cosas más asociadas a temas médicos donde se escapaba, ¿cierto?, del trabajo netamente de la sonoterapia. Esto se reportó en la entrevista y también uno podría poner en cuestionamiento, ¿será por la experiencia de los terapeutas que ya poseen esa mirada de derivar, ¿cierto? De comprender los límites de la disciplina de la sonoterapia, o es algo que lo tiene la disciplina en sí? También es algo interesante que queda ahí como a modo de futuras investigaciones. Y finalmente, poder entender la enfermedad como un maestro que viene a plantearte inquietudes, que viene a reflejarte algo de lo cual tú debes aprender. Esta visión fue bien llamativa, no se había tomado en cuenta y surgió netamente desde la propia investigación, tal cual la diferencia entre el aspecto teórico y en la práctica, cómo se lleva la sonoterapia, la enfermedad entendida como un maestro, como una oportunidad para tú volver a equilibrar, ¿cierto? Y poder volver al centro, ya que quizás se, se fue polarizando tu vida hacia en una orientación X, la enfermedad viene a demostrarte eso con la oportunidad de que tú puedas volver a tu centro. Entonces, principalmente se encuentran estas diferencias, estas similitudes, principalmente también dentro del diagnóstico, de la evaluación como proceso, los instrumentos, estos diálogos que pudiesen generarse en cuanto a la sonoterapia y la musicoterapia, tiene que ver, hay principalmente, siento yo, producto de la investigación, mayores similitudes que diferencias, ¿cierto? Comprendiendo la diferencia en cuanto a las formaciones, pero hay similitudes en cuanto a cómo se plantea la terapia como un proceso, a cuál es el rol del terapeuta, un rol activo en los instrumentos y ver de alguna manera un diagnóstico y una evaluación del proceso y entender también la enfermedad y la salud como un proceso holístico. Esas son principalmente, creo yo, las principales similitudes y los diálogos posibles que pudiese tener la musicoterapia y la sonoterapia,
poniendo siempre énfasis de que es más simple poder incluir al mundo de la musicoterapia en las prácticas y lógicas de la sonoterapia que a la inversa, producto de todo el trabajo que desde la musicoterapia se tiene en términos del trabajo en el terapeuta, ¿cierto? Las instancias de supervisión y todo el trabajo y el énfasis que se da en ese sentido, todo con un fin, obviamente, para mejorar nuestras prácticas clínicas en el ámbito terapéutico. Eso, sin más, puedo comentarles. Espero que les haya gustado y quedo ahí atento a sus comentarios, preguntas,